Siempre es una alegría y un gozo compartir la palabra. Me acuerdo de niño, me encantaba mucho cómo un predicador nos hablaba a nosotros los niños y nos traía caramelitos cada vez que nos aprendíamos un versículo de las Escrituras. Y el día de mi cumpleaños, cuando me preguntaban qué quería ser de grande, yo decía, quiero ser como ese señor que predica. Y al llegar a mi casa, lo que yo aprendía de la escuela dominical, mi mamá estaba muy cansada durmiendo, pero yo llegaba a mi casa, le despertaba a mamá, mi mamá se despertaba a medio dormir y decía, ¿qué quieres, hijo? Yo le decía, mamá, ¿no sabes lo que el pastor nos ha enseñado hoy día? Y le abría la Biblia y empezaba a explicarle la Biblia, le daba como un sermón de 50 minutos que cuando terminaba ya estaba durmiendo, pero algo habré escuchado. Pero nos enseña mucho, ¿cierto? A no descuidar esa área de los niños, que es muy importante. Son la futura generación, los futuros pastores, los futuros evangelistas, predicadores, los quienes van a ser el motor de esta iglesia Hope. Un fuerte aplauso para los niños y por lo que Dios va a hacer para con ellos. En esta oportunidad quisiera que abra su Biblia en Lucas capítulo 14, versos 25 al 34. Lucas capítulo 14, versos del 25 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 35. Amén. La palabra dice de la siguiente forma: grandes multitudes iban con él. Volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él, con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es inútil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar ahí donde estás. Amado Padre Celestial, gracias te doy por este momento precioso de alabanza y adoración, en el cual hemos rendido nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a ser discípulos a diario, por medio de tu palabra. Amado Señor, te ruego, Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento, lo ilumines y abras nuestro corazón para poder entender tus dichos. Estamos como el salmista quien dijo, cual siervo que brama por aguas, por corrientes de agua, así clama mi alma por ti. Así clamamos, Señor, por tu palabra. Es deliciosa nuestro paladar, como el salmista lo expresaba. Amado Señor, te ruego que tu palabra, oh Dios, ahora, Señor, penetre los corazones de cada uno de mis hermanos y aún mi corazón. Y si en algo, Padre Celestial, estamos fallando, y si en algo, Señor, tal vez no hemos entendido bien, que tu palabra sea exhortándonos, Padre Celestial, para llevarnos a un entendimiento cada vez más grande y más hermoso de tu santidad y tu gobierno sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en este día, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Biografía de Grandes Cristianos, de Orlando Boyer, que narra muchas de las biografías de los hombres que fueron muy recordados en el cristianismo. Hombres como Whitefield, como John Bunyan, como Spurgeon y entre otros más. Y me gusta leerlo como un devocional.
aprendo mucho de ellos. Y una de las vidas que más me impacta es la vida de John Bunyan. Este hombre nació en un lugar muy pobre, muy pobre. Y cuando se casó, él y su esposa ni siquiera tenían una cuchara o un plato. Solamente tenían 2 libros. Un libro era El caminar simple del cristiano al cielo y el otro era Una vida piadosa. Estos 2 libros tenía él. Sin embargo, su amor por Dios creció en este hombre y su amor por la predicación y por la palabra aún estaba creciendo y seguía creciendo. Él predicaba en los mercados, en las plazas. Él no tenía una iglesia como la que tenemos ahora, pero él hacía de las plazas y mercados su iglesia. Y las autoridades lo catalogaron como revolucionario, lo catalogaron como alguien que estaba agitando a las masas. Lo encerraron por 12 años. Y luego, a mitad de esos 12 años, una noche se fueron a Bunyan y le dijeron: Bunyan, mira, te vamos a soltar esta noche, pero quiero que nos prometas que no vas a volver a predicar en las calles ni en ningún lado. Y John Bunyan dijo: si esta noche a mí me libertan, mañana mismo estoy predicando. Y no lo soltaron hasta después de 12 años. Y es un hombre que no la tuvo muy fácil, porque esos 12 años que estuvo en la cárcel no pudo ver a su esposa ni tampoco a sus hijos. No pudo trabajar para sustentar a su casa. Y de hecho, hay una carta muy desgarradora que Bunyan envía a su familia y consuela a su esposa y le dice: esposa, amada mía, ya voy a volver. Esto no es eterno. Y luego se dirige a su hija y le dice: amada hija mía, amada hija mía, yo sé que no me has podido ver desde el día de tu nacimiento porque eres ciega. Y yo sé que no te puedo sustentar. Y tal vez en tu vida tengas que limosnear y tengas que pedir a otros por comida. Perdóname si no puedo sustentarte como padre de familia. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios de alguna u otra forma. Y es una carta muy desgarradora de Bunyan. Sin embargo, él escribió un libro, se llama El progreso del peregrino. Es el segundo libro más vendido en todo el mundo, aparte de las Escrituras. Es el libro que hasta ahora nos habla. Juan Bunyan ya murió, pero su voz, pero su libro, por medio de su libro, Juan Bunyan sigue hablando a los creyentes. Aquellas personas que encarcelaron a Juan Bunyan jamás fueron recordadas. No sé ni sus nombres, pero sin embargo, cuando alguien dice Juan Bunyan, todo creyente que ha estudiado a los grandes cristianos lo conoce. Juan Bunyan fue un discípulo de Cristo. Y es que el discipulado cuesta. Y aquí Jesús va a enfrentar a una multitud que no estaba entendiendo el costo del discipulado. Y le va a decir: ¿sabes qué? Consideren lo que les va a costar ser mi discípulo. Y fíjate, hay una palabra que se repite en varios versículos. Al final del versículo 26 dice: no puedes ser mi discípulo. En el versículo 33 igual repite la palabra discípulo. Él repite esto: no puedes ser mi discípulo. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque en el versículo 25 se nos narra que habían grandes multitudes. No era una multitud, eran grandes multitudes, y dice que iban con él. Ahora, me gusta cómo San Agustín habla acerca de la iglesia y dice: la iglesia se puede ver desde 2 perspectivas. Hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. La iglesia visible son todos aquellos que vienen a la iglesia. Y aún todos aquellos que están sus nombres en el cuaderno de membresía de la iglesia. San Agustín dice eso. Y aún los visitantes que vienen a la iglesia. Esa es la iglesia visible. Pero hay otra forma en la cual la Biblia habla de la iglesia, y es una iglesia invisible. Y la iglesia invisible
Se trata de aquellos creyentes, de aquellos discípulos que sus nombres no solamente están en la lista de membresía de la iglesia, sino sus nombres están escritos en los cielos. Y esa es la iglesia invisible. Ahora, Jesús está hablando aquí a grandes multitudes que iban con él. Ahora, entre estas multitudes, no todos eran realmente la iglesia invisible, no todos realmente eran discípulos. Habían algunos que venían por los panes que Jesucristo había provisto. Había algunos que venían por las señales y por los milagros. Y había algunos que venían por la palabra que Jesús estaba hablando. Había algunos que nada más estaban interesados en el pan físico y habían otros que estaban interesados en el pan del cuerpo de Cristo que nunca perece y que da vida eterna. Entonces, quiero que vayas ahí a Juan capítulo 6 y no pierdas de vista ahí el capítulo 14, pero quiero que vayas ahí a Juan capítulo 6, verso 24. Y esto te va a dar un contexto para que puedas entender quiénes son esta multitud. Juan capítulo 6, verso 24 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste acreditó con su sello Dios el Padre. Esta multitud le estaba siguiendo a Jesús y Jesús entendía por qué esta multitud le estaba siguiendo. Y Jesús le dice: ustedes no me están siguiendo porque creen en aquellas señales que dicen que yo soy el Mesías, sino ustedes me están siguiendo porque yo les di pan y eso les sació el estómago. Yo les di algo que sació sus apetitos. Ustedes no me están buscando a mí, ustedes están buscando aquello que yo proveo. Y esta es la gran multitud que se habla en el versículo 25 de Juan capítulo 14. Ellos iban con él. Y hay una gran diferencia entre ir con Cristo y venir a Cristo en las Escrituras. Y lo vamos a ver ahora. Luego, el versículo 25 dice: y volviéndose, este es Jesús, y volviéndose. Esto es como que Jesús estaba caminando, había grandes multitudes y Jesús se vuelve como enfrentándolos a su realidad. Y Jesús se vuelve para con la multitud y los va a enfrentar con algo que es una palabra demasiado dura a mi entender. Y es que en la palabra de Dios siempre, como dice Hebreos 4:12, es una palabra que penetra no solamente el cuerpo, sino aún el alma. Entonces Jesús le va a declarar la palabra de Dios y les dijo: si alguno viene a mí. Nota, Jesús dice: si alguno. Esta es la invitación universal del Evangelio. Si alguno de ustedes, iglesia, si alguno de ustedes viene a Cristo, si alguno de ustedes viene a Cristo. ¿Qué significa venir a Cristo? Y regresa a Juan capítulo 6, versículo 35, y vas a notar qué significa el venir a Cristo. Juan capítulo 6, verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El venir a Cristo implica que tú creas en Jesucristo. Y ese creer en Jesucristo es un acto divino en tu vida. Son aquellos, como va a decir el Evangelio de Juan 1:12, son aquellos que no nacen de carne, sino nacen por el Espíritu. Es un acto de Dios en la vida de una persona. Entonces, Jesús le estaba diciendo: ustedes están caminando conmigo, pero no están viniendo a mí por cuanto no todos aquí están creyendo en mí. Y para que ustedes sean mis discípulos es necesario que vengan a mí
en el sentido de creer completamente en mí. Ahora, ¿cuáles son los efectos cuando tú realmente crees en Cristo? ¿Cuáles son los efectos cuando realmente tu corazón ha sido inundado por el amor de Dios? ¿Cuáles son los efectos cuando Cristo entra en tu vida y realmente vives una vida victoriosa? ¿Cuáles son los efectos? Y Jesús va a decir, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué significa esto? Y tenemos la palabra aborrecer como, tal vez en este contexto, como odio. Sin embargo, tenemos que entender que aquí Jesús está usando una figura de dicción, es una hipérbole para llamar la atención de aquellos que estaban en la multitud, para decirles de alguna manera muy fuerte, enfatizar aquello que él estaba diciendo. Ahora, el quinto mandamiento dice que ames a tu padre, lo honres a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a hacer esto? Y siempre lo he dicho, la Escritura interpreta la Escritura. La Escritura nunca se contradice, la Escritura dice lo que dice en todas partes. Y quiero que me acompañes para interpretar este versículo en Mateo 10, versículo 37. Y no pierdas de vista Lucas 14, vamos a llegar allá. Mateo capítulo 10. Verso 37. Y aquí Jesús va a decir lo mismo, pero ya no usando la hipérbole. Versículo 37. El que ama, ¿lo tienen? Amén. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es la misma expresión, solamente que en este sentido Jesús no está usando la hipérbole. Entonces lo que Jesús quiso decir, al menos en el capítulo 14 de Lucas, es que Jesús, cuando realmente está transformando tu vida, se vuelve en lo más preciado que tienes en la vida. Me gusta cuando David dice, mi tesoro es Jehová. Me gusta cuando David dice, explota de emoción en un salmo y dice, te amo, Jehová. Es como yo leo a David y encuentro a un hombre realmente cautivado por el amor de Dios. Es un hombre que tiene por basura todas sus posesiones. Es como Pablo que dijo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Jesús está diciendo, si realmente eres mi discípulo y crees en mí y vienes a mí, entonces voy a ser lo más preciado que tengas. Tus posesiones no va a ser nada en comparación a tenerme a mí. ¿Sabes? Pablo, en sus últimos momentos, pidió un abrigo porque estaba de frío en una oscura celda. Pablo, en sus últimos días, dijo que todos le habían abandonado. Pablo, en sus últimos días, dijo que cuando estaba ante el tribunal, nadie lo quería defender. Pablo, en sus últimos días, pidió al menos un libro para leer, porque no tenía ninguno en esa celda fría. Pablo murió sin nada, pero a la vez murió con todo. Murió con Cristo. Y por eso es que Pablo dice, por lo demás, me está guardada la corona de vida, la cual me dará el Dios justo. Y no solamente a mí. Y eso es algo hermoso. Dice, no solamente es para mí esta corona, sino es para todos aquellos que amen su venida. Es para todos ustedes, aquellos que están dispuestos a venir a Cristo y entregarle todo de ustedes. Y ahora, Jesús dice algo más, dice, no solamente el que ama a su padre, su madre, más que a mí no es digno de mí, sino que dice, versículo 38, ahí nada más lo vamos a ver en Mateo, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Regrese a Lucas capítulo 14, que quiero resaltar algo. Lucas capítulo 14, verso 26. Dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos, hermanos, hermanas, y aún también, esto es importante, dice, y aún también su propia vida. Y aún también su propia vida. Sabes, en la biografía de John Bunyan
habla en su libro y dice, le tenía miedo a la muerte. Pero cuando conocí a Cristo y conocí las grandes promesas que Cristo tenía para mí, me quería morir, dice Juan Bunyan. Porque esto realmente, lo que estoy viviendo en esta tierra, es un sueño ilusorio a todo aquello que me espera en los cielos. Y es lo que Pablo dice en Filipenses 2, dice, quisiera hoy mismo estar con Cristo. Mas por cuanto tengo trabajo aquí con ustedes, me tengo que quedar a hacer la voluntad de Dios. Para Pablo, dice, era mucho más beneficioso estar allá con Cristo que estar aquí. Sin embargo, por el trabajo que tenía como predicador, tenía que seguir aquí. Y entonces Jesús está diciendo, no es suficiente con que me ames más que a padre, más que a madre, más que a hijo, más que hermanos, más que hermanas. Quiero que me ames más aún que a tu propia vida. ¿Y acaso esa no era la actitud de los mártires en el primer siglo? ¿Sabes cómo morían los mártires cristianos? Mientras ellos eran devorados por leones y quemados en fogatas, ¿sabes cómo ellos morían? Uno moría orando, otro moría alabando, otro moría orando por sus verdugos. Ellos amaban a Cristo, aún por encima de su propia vida. Anda Mateo capítulo 16. Versículo 24. Dice, luego, 16, versículo 24 de Mateo, dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Es la misma verdad una y otra vez en las Escrituras. No solamente entendemos esto por el testimonio de muchos creyentes, sino entendemos esto por medio de las Escrituras. Y dice, ¿sabes qué? ¿Quieres conservar tu vida? ¿Quieres conservar tu vida? En los últimos tiempos lo debes saber, que vamos a ser perseguidos y que el Evangelio va a ser perseguido. No van a dejar predicar como ahora estamos aquí. En los últimos tiempos la iglesia va a ser perseguida, los creyentes van a ser asesinados y ahí va a tomar sentido esta palabra, porque la Escritura te va a decir, ¿quieres conservar tu vida? Entonces niégame como todos los demás, pero pierde el cielo. Pero si pierdes tu vida por causa de mí, la hallarás. ¿Sabes? Si tú eliges los placeres de este mundo, si tú eliges los deseos mundanos, si tú eliges todo aquello que te ofrece este mundo caído, ¿lo vas a disfrutar por 80, 90 años, 60, 70? Pero si tú eliges rechazar todo ello y buscar los tesoros en el cielo, aquellos tesoros y aquella recompensa lo vas a disfrutar por toda una eternidad. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Regresa al capítulo de Lucas, capítulo 14, y Jesús tiene algo más que decir. Versículo 27. Ahora Jesús no suaviza sus palabras. Jesús para nada está preocupado por tal vez el destruir la sensibilidad de muchos de la multitud. Jesús, cuando tiene que decir palabras duras, va y va y va y va. Es como una metralleta. Un hombre ateo vino a la iglesia y estaba predicando un muy famoso predicador, Baxter. Y entonces el ateo salió de la iglesia y dijo, ¡gloria a Dios! Y a un hermano que estaba allí le dijo, pero ¿cómo ha sido posible que te hayas convertido en un solo servicio? Y el ateo le dijo, es que era imposible no ser convertido. Cada palabra que decía el predicador era como una metralleta a mi corazón. Y me rendí ante Cristo. Morí tras esa predicación. Y Jesús está haciendo eso. Fíjate, ahora va a lanzar
Una palabra aún más dura, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, tal vez en estos tiempos no entendemos el significado de aquella cruz, pero para ese entonces las personas conocían el significado de la cruz. ¿Qué significaba la cruz? Bueno, primeramente la cruz significaba muerte. Segundo, la cruz significaba desprecio. Tercero, la cruz significaba vergüenza. Ahora, te va a costar mucho. Te va a costar el morir a ti mismo. Te va a costar el desprecio de la gente. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú te apasiones por Cristo? ¿Sabes qué va a pasar cuando tú dejes de orar 10 o 15 minutos y ores 1 a 2 horas? ¿Sabes qué va a pasar cuando tú dejes de leer la Biblia solamente en los cultos y la leas con tus hijos en la casa por 1 hora en cada día? ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué te van a decir tus amigos? Fanático. Eso te van a decir. Fanático. Te van a decir que te estás tomando las cosas muy en serio, que no es para tanto. ¿En serio? Entonces vas a sufrir el desprecio de mucha gente que decía amarte. ¿Qué más? La vergüenza. Sí, la vergüenza. Pablo le va a decir a Timoteo, no te avergüences del evangelio ni de mí. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba pastoreando Éfeso y Pablo estaba en la cárcel. Y entonces muchos le estaban diciendo a Timoteo, oye, mira, ese apóstol que tú tanto hablas de él, ese apóstol que de alguna manera u otra te discipuló, ese apóstol que fundó iglesias, míralo, ahora está como un miserable en la cárcel. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, por favor no te avergüences de mí ni del evangelio. Hay muchos creyentes que se avergüenzan no solamente del evangelio, sino también de Cristo. Y digo creyentes porque únicamente pasa con algunos creyentes, entre comillas. Y hay una gran diferencia entre ser creyente y entre ser discípulo, como dijo el pastor. El diablo es un creyente. Ser un discípulo es ir más allá, es estar dispuesto a darlo todo, es estar dispuesto a proclamar el nombre de Cristo, aunque te cueste la vergüenza, aunque te cueste el desprecio, aunque te cueste aún tu propia vida. Eso es venir a Cristo, eso es creer en Cristo. Entonces Jesús dice, el que no lleva su cruz y soporta la muerte, y soporta el desprecio, y soporta la vergüenza de aquellos que enemigos del evangelio y vienen en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, la palabra viene en la escritura, en el griego, está en sentido continuo. Y esto es alguien que siempre está dándose a sí mismo. No una vez, no solamente los domingos, no solamente los sábados, es aquel discípulo que está siempre dispuesto a darse por Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Es aquel que sigue a Cristo en todo momento. A mí me molesta muchas veces cuando los creyentes separan, dicen, oh, la vida secular y la vida espiritual. No, es todo o nada. Primera de Corintios 10:31 dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Jamás hubo esa separación. Jamás hubo esa separación. Y Jesús está diciendo, sé mi discípulo y ven en pos de mí en todo momento, en toda cosa que hagas, en tu familia, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, como trabajador, cualquier profesión que tengas. Eres arquitecto, eres psicólogo, eres cualquier profesión, docente. Jesús dice, sígueme en todo tiempo. Y dice, si no puedes hacer esto, entonces no puedes ser mi discípulo. No puedes. No puedes. Jesús no está sugiriendo. Jesús está reclamando algo que es suyo. ¿Sabes? Cuando te despertaste, si te despertaste hoy en tu casa y no en el infierno, es por la gracia de Dios, ¿sabías?
Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y únicamente por el sacrificio vicario de Cristo tenemos salvación. Únicamente. Es la gracia de Dios quien te hizo dar el primer respiro cuando te levantaste. Entonces, Jesús está reclamando algo que es suyo. Jesús no es un mendigo, como lo han pintado muchos, rogando por amor a los creyentes y diciendo, ámame, ámame, ámame. Jesús dice, mi discípulo me ama. Ahora, Jesús nos va a presentar dos parábolas. En el versículo 28 hasta el versículo 30 nos presenta una parábola que ilustra el costo de seguir a Cristo. Y del versículo 31 hasta el verso 33 nos va a hablar acerca de una parábola que ilustra lo que te va a costar no seguir a Cristo. Ahora, en el versículo 28 Jesús comienza y dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer burla de él. Fíjate, dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? En pocas palabras, Jesús está diciendo, ¿saben qué? Cualquiera de vosotros que quiere ser mi discípulo tiene que calcular los gastos, tiene que saber el precio de seguirme, tiene que entender realmente lo que cuesta seguirme, porque ¿sabes qué? Jesús dice, hay muchos que van a construir un cimiento, van a hacer que esté a medio terminar y luego se van a retirar. Y es lo mismo que Jesús dice, el quien toma el arado y se separa de él, no es digno de mí, dice él. Y Jesús está diciendo la misma ilustración, porque tienes ahora que calcular los gastos, tienes que entender que te va a costar todo seguir a Cristo. Entonces, con ese entendimiento tienes que seguir a Cristo. Calcula los gastos, no vaya a ser que tú estés aquí en la congregación y tu familia se entere que eres creyente y digas, oh sí, soy creyente, y estés con la Biblia en el brazo por un mes y después al mes y medio tires la Biblia a un lado y simplemente vivas como una persona que no conoce a Cristo. Entonces, no solamente con ese acto, no solamente quedas en vergüenza tu vida, sino queda en vergüenza el Evangelio, ¿sabías? El apóstol Pablo va a decir en Romanos que muchos de los maestros predicaban que no se debe adulterar, sin embargo adulteraban. Predicaban que no se debe robar, sin embargo robaban. Y entonces el apóstol Pablo va a decir, por causa de ustedes el evangelio es blasfemado. Y esto es tan importante entender. Como creyentes somos cartas abiertas ante el mundo. El mundo nos ve y dice, él es cristiano. Y cuando nosotros no nos comportamos como realmente discípulos cristianos, no solamente avergonzamos nuestro testimonio, sino avergonzamos el evangelio que dijimos creer. Entonces, Jesús va a decir, calcula los gastos. Calcula los gastos. Versículo 31. Y Jesús nos presenta la siguiente parábola, el costo de no seguir a Cristo. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Explico un poco la parábola. Hay dos reyes, uno menor y uno mayor. El primer rey representa a la multitud que estaba allí. El segundo rey representa a Dios. Ahora dice, ¿o qué rey al marchar la guerra contra otro rey? Son dos reyes en pleito, en guerra. Hay gente que me dice, no digas que realmente los que están fuera de Cristo, los incrédulos, están en guerra con Dios. Eso no es cierto. Y Jesús fue más radical. Él dijo, el que no está conmigo, está contra mí. El que no junta, desparrama. Todo aquel hombre que está fuera de Cristo
se convierte en aquel que está en contra de Cristo. Y es una guerra. El hombre que no conoce a Cristo y que aún no tiene como rey a Cristo, quiere ser soberano sobre su vida. Y le está diciendo a Dios, Dios, no me importan tus leyes, Dios, no me importa tu gobierno sobre la tierra, yo voy a vivir como a mí me plazca. Entonces hay una guerra entre aquel incrédulo y entre Dios. Y Jesús está diciendo, aquellos que tienen esa actitud están haciendo guerra contra otro rey. Ahora, hay una gran diferencia entre estos dos reyes, es que uno tiene 10,000, pero el otro tiene 20,000. Es algo absurdo. Jesús dice, ¿o qué rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Jesús le está diciendo a la multitud, ¿sabes? Si tú eres de la multitud, si tú eres de aquellos que te has compuesto, si tú eres aquellos que te has impuesto rey sobre tu vida y aquel que está en guerra con Dios, debes saber que Dios tiene un ejército mayor. Debes considerar que Dios es más fuerte que tú. Debes considerar que eres como una larva al costado de Él. Debes considerar ello. ¿Vas a hacer guerra contra un rey del universo? Una vez cuando estuve predicando el Génesis, un joven se levantó y me dijo, yo tengo una pregunta. Yo le dije, ok. Y me dijo, ¿por qué un Dios tan bueno y amoroso, un Dios tan misericordioso, lo sacó del paraíso a Adán y Eva, habiendo cometido un pecado tan pequeño? Y yo le dije, hijo, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios en serio? ¿Conoces la grandeza de su santidad? ¿Conoces lo santo que es y lo ofensivo, lo horrible, lo repugnante que es un solo pecadillo ante su santidad? Hay personas que no conocen a Dios por esas preguntas. Tan solo un pecado es tan pecaminoso como infinidad de pecados al lado de la santidad de Dios. Y el autor de Hebreos va a decir que aquellos que conocieron las Escrituras, aquellos que fueron iluminados por el Espíritu y perseveran en el pecado, son como aquel hombre que pisotea la sangre de Cristo. Esa parte de la Escritura es muy fuerte, pero es lo que representa tu pecado al lado de Dios. Y es lo que representa la afrenta de estos hombres que se enfrentan a un Dios tan grande y tan santo. Anda a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Dice, luego vi en el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encantaría que cada creyente tenga esta parte de las Escrituras en su casa para que recuerde quién es Dios. Y se acerca a Él con reverencia, se acerca a Él con humildad y se acerca a Él con tanto agradecimiento de que un Dios tan grande, maravilloso y santo haya bajado a la tierra,
se haya vuelto como uno de nosotros en carne y haya redimido a personas que no merecían ninguna de sus bendiciones. Y no solamente los haya redimido, sino los haya tomado como a hijos. Y no solamente nos tomó como hijos, sino aún nos dará una corona. Y no solamente nos dará una corona, sino nos hará sentar al lado de su Hijo en un trono. No solamente nos hará sentar al lado de su Hijo en un trono, sino que nos hará sentar a su mesa en un espléndido banquete celestial. Qué bondadoso es el Señor con aquellos que fueron miserables aquí en la tierra. Anda conmigo al versículo 32 del capítulo 14 de Lucas. Y dice: y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Jesús está diciendo: mira, si eres de aquellos que te quieres enfrentar contra ese Dios, mejor levanta la bandera blanca y pide paz. Mejor ríndete ante ese Dios. No tienes ninguna posibilidad de ganar. No tienes ninguna posibilidad de luchar contra un Dios santo y majestuoso y salir victorioso. No hay posibilidad. Aquellos que niegan a Cristo y aquellos que rechazan a Cristo están cometiendo el acto más ignorante y más absurdo de sus vidas. Están queriendo pelear contra un Dios tan grande que los va a fulminar con un solo dicho de su boca. Si has venido aquí, a este lugar, y consideras que tu vida no está en paz con Dios, y consideras que has estado luchando contra Dios, y consideras que tu vida no refleja la santidad de Dios, y consideras que realmente dices dentro de ti: Señor, perdón, he escuchado esto y siento que no estoy en paz contigo, ahora te digo, ríndete ante ese Dios. Es la decisión más sabia que puedas hacer. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es radical. Renuncia a todo. Ahora, con esto no quiero hablar acerca de un voto de pobreza de los creyentes o decirte que te quedes con los brazos caídos y dejes de estudiar o dejes de hacer cosas que realmente son edificantes para ti. Jesús no está diciendo de alguna manera u otra que te caigas de brazos y no hagas nada. Jesús está diciendo que reconozcas que todo viene de Él, que renuncies en un sentido de posesión a lo que tienes. Hay personas que son creyentes, jóvenes más que todo, que nacen en la iglesia, encuentran una carrera, luego terminan la carrera, son grandes ingenieros y son grandes profesionales y luego dejan de asistir a la iglesia y dicen: lo hice con todo mi esfuerzo y lo que tengo es gracias a mi esfuerzo, a mi valentía y coraje. Entonces no necesito tanto de Dios. Y se alejan de la iglesia. Y Jesús está diciendo: ¿sabes qué? Renuncia a todo lo que tú creíste que era tuyo y reconoce que yo soy el dueño de todo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Saben? En el cielo no hay paredes donde cuelgues tus títulos. No hay paredes donde cuelgues tus diplomas de honor. En el cielo, ¿sabes cuál va a ser el nombre de todos nosotros? Siervos e hijos de Dios. Todos nosotros. Y va a ser un título mucho más grande que cualquier título que nos pudieran dar en esta tierra. Va a ser un título más grande. Hubo un predicador muy famoso que tenía un hijo y el hijo empezó a predicar el evangelio y envió una carta a su amigo y le dijo: no sabes lo que tengo que contarte. Mi hijo es un predicador y es un predicador de los buenos y estoy muy feliz por ello. Después de unos años,
el predicador, este pastor le envió otra carta a su amigo y le dijo: estoy muy apenado, estoy muy triste, porque mi hijo ha elegido limitarse y ser menos de lo que antes era. Mi hijo es un hombre que ha elegido dejar de ser predicador para inmiscuirse en su profesión y en las cosas que tiene que hacer. Tengo tanta pena por él. Y, ¿sabes? El mayor título que podamos tener en esta vida y en la siguiente es ser hijos de Dios. Y el mayor privilegio que cualquiera de ustedes pueda tener, si alguno aspira al ministerio, el mayor privilegio es predicar la palabra de Dios. Es un privilegio tan grande, con una responsabilidad tan grande de igual manera. Y Jesús dice: renuncia a todo aquello que creíste tuyo y declara que eso es mío, si no, no puedes ser mi discípulo. Versículo 34 y 35, Jesús va a dar el último disparo, y es un disparo aún más duro, aún más fuerte. No suaviza sus palabras, Jesús penetra más a fondo y dice: buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. La NBI es un poquito más enfática y dice: la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve, no sirve, no sirve. ¿Sabes por qué los seres humanos fueron creados al principio? Isaías va a decir: para la gloria de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando un ser humano, una criatura de Dios, no vive en ese propósito? Va a sonar fuerte, pero no sirve para nada. No es apto para el reino, no es apto para ser discípulo. Tenemos una visión demasiado suavizante acerca de cosas que deberían preocuparnos. Si sabríamos la posición en la cual se encuentran aquellos que no conocen a Cristo, si tendríamos en conciencia aquella condición en la cual se encuentran aquellos que no conocen a Cristo, si tan solo fuéramos al infierno por un día, agarraríamos nuestras Biblias y ahora mismo saldríamos a predicar allá afuera. Pero es por el hecho de que tal vez no consideramos la decadencia y la miserable condición en la que están algunos que no conocen a Cristo, que realmente nuestros brazos están caídos. Efesios 2 dice que aquellos que no conocen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Aquellos que no conocen a Cristo están yendo bajo la corriente de este mundo. Aquellos que no conocen a Cristo están manipulados por el espíritu de este mundo, el cual opera en todos los hijos de desobediencia a Satanás. Aquellos que no conocen el evangelio son hijos de ira por naturaleza. Y Romanos va a decir que la ira de Dios está reservada para todos aquellos que no conocen el evangelio. ¿Sabes? Están en un estado terrible. Y si alguno aquí considera que no ha conocido a Dios hasta el día de hoy, déjame decirte, estás en un estado terrible. Estás en una guerra que no vas a poder luchar. Estás luchando con alguien que realmente quiere que seas salvo. Estás luchando con alguien que realmente no quiere la sangre del impío, como va a decir el profeta, sino quiere que éste sea salvo. Si estás el día de hoy aquí, Dios te está haciendo un llamado y te está diciendo: sabes, no puedes luchar conmigo, ahora mismo ríndete a mí. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. En la en la NBI, no sirve ni para la tierra ni para el abonado. Ahora en el idioma original, en el griego, sería estiércol. No sirve ni para la tierra ni para hacer estiércol. Hay que tirarla fuera, dice la NBI, es mucho más enfática. Hay que tirarla fuera.
Y esto me recuerda a un pasaje que siempre me atemoriza un poco, y es Mateo 7:21. No lo vamos a citar, pero cuando lo diga te va a ser muy conocido. Hay dos grupos de personas. Y hay un grupo que dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto que el otro. Y Jesús le dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No quisiera que me pase eso a mí. Y sabes, no quisiera que eso pase con ninguno de ustedes. No quisiera ser una sal que realmente se vuelve insípida, que no sirve ni para la tierra ni para estiércol, y que a fin de cuentas sea simplemente para tirarla. Es tan fuerte las palabras de Jesús que nos sorprende que un Jesús tan amoroso y misericordioso diga estas palabras. Pero déjame decirte que todas estas palabras que dice Jesús, lo dice por amor. Hoy tenemos un concepto muy errado acerca del amor. Creemos que el amor permite el pecado. Creemos que el amor permite la maldad. El amor corrige. El amor exhorta. El amor consuela y da esperanza. Ese es el amor. Y Jesús está hablando con amor y le está diciendo: ¿saben qué? Multitud que están allí, escúchenme. Si ustedes no me aman más que a todo lo que hay en este mundo, no pueden ser mi discípulo. Multitud, escúcheme. Si ustedes no están dispuestos a soportar la muerte, el desprecio y la vergüenza, no pueden ser mi discípulo. Multitud, escúcheme, por favor. Si ustedes no calculan los gastos, si ustedes no calculan el precio de seguirme, ustedes se van a volver atrás como los demás. Está diciendo: multitud, escúcheme. No puedes luchar contra un rey. No puedes luchar contra Dios, que es superior a todos. Multitud, escúcheme. Si eres una sal insípida, vas a ser tirado. Y luego Jesús va a acabar con una frase que frecuentemente dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora todos tenemos oídos físicos aquí, pero me encantaría creer que todos tenemos oídos espirituales. Y oro para que Dios dé a todos aquellos que están aquí oídos espirituales, porque lo que está diciendo aquí Jesús son palabras del Espíritu, y Pablo va a decir que las cosas del Espíritu son para aquellos que viven en el Espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga. El último versículo que vamos a ver es Hebreos capítulo 12, verso 25, y con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 12, verso 25. Dice la palabra, Hebreos 12, 25. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que nos amonesta desde el cielo. Esto es importante. Dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla. ¿Y quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? Sí, ahora soy yo. Pero he intentado explicarte todo por medio de las Escrituras. He intentado declararte las Escrituras de la forma más enérgica que pude. Y créeme, he tratado de explicarte las Escrituras con todo el amor de mi corazón. Y las Escrituras, ¿quién habla a través de las Escrituras? ¿Quién habla? ¿Quién habla, iglesia? Dios. Y el autor va a decir: tenga cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que nos amonesta desde el cielo. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios?
¿Estás dispuesto a rendirte ante este rey mucho más grande que tú? ¿Estás dispuesto a ser un discípulo que está dispuesto a entregar todo de sí y aún su propia vida? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo como muy pocos, sino como los muchos de la multitud? ¿Estás dispuesto a salir de la multitud para ser de aquellos pocos, para ser de aquellos como Pedro que dijeron: ¿a dónde me iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿O vas a ser como aquellos que dijeron: esta es una palabra muy dura, no la puedo soportar, y ellos se fueron? ¿Vas a ser un Pedro o vas a ser aquellos de la multitud? ¿Vas a ser un discípulo o vas a ser aquellos que siguen peleando absurdamente con un rey que no tienen ninguna opción de ganar? Vamos a orar por un momento. Amado Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida, Señor. Es dura tu palabra, pero necesaria muchas veces, y hoy más que nunca. Hoy más que nunca necesitamos de tu palabra, Señor, para que nos lleve a ser discípulos conforme, Señor, a tu voluntad. No simplemente creyentes, Señor, que se acuerdan de Dios nada más los domingos o los sábados, o que leen tu palabra simplemente cuando no tienen nada que hacer o cuando les sobra tiempo. Queremos ser discípulos que se enfoquen en ti como lo más precioso que tienen en la vida. Que digan: aunque me falte todo, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Amado Señor, y si hoy día hay alguien aquí, Señor, que en su corazón siente que ha estado luchando contigo, si en su corazón siente que realmente ha visto el modelo de discípulo y no es aquello que ve en las Escrituras, te ruego que contristes su corazón por medio de tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, oro por cada uno de aquellos que están aquí, Señor. Derrama una pasión, Señor, por tu palabra, y derrama una pasión por la oración aquí en tu iglesia Job, Padre Celestial. Padre, que todos aquellos niños que están aprendiendo en la escuela dominical sean futuros siervos de Dios, futuros evangelistas, pastores, misioneros. No sé qué planes tendrás para ellos, pero una cosa sé: que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Salva a aquellos, Padre Celestial, que aún han creído ser salvos, pero al escuchar tu palabra dicen: no lo soy. Salva a aquellos, Señor, y fortalece a aquellos creyentes que tal vez, Señor, estaban preocupados, estaban afligidos por distintas circunstancias. Hoy te ruego, Señor, que fortalezcas su corazón, Padre Celestial, y que le lleves de gloria en gloria. Gracias, Señor, te doy. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga.